Solo Radio 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. José Aurelio Martínez. Buenos días, saludos cordiales. Aquí comienza una nueva edición de los desayunos de Solo Radio. A través del 90.6 en la banda de frecuencia modulada, nuestro saludo también muy cordial a todos aquellos que nos escucháis a través de Internet en cualquier lugar del mundo, estéis donde estéis. Hasta ahí llegamos, como digo, a través de Internet, con nuestra programación en directo para que nos disfrutéis. Gracias, como siempre, por la atención que nos prestáis. Es la edición correspondiente al 26 de diciembre de 2017. Atrás queda la festividad de la Nochebuena, atrás queda también el día de Navidad, y ahora ya pues el mensaje cambia un poquito. Ya aquello de Feliz Navidad viene o bien apostillado también con el Feliz Año Nuevo o próspero 2018 o cualquier frase así alusiva también al final del 2017 y la venida del 2018. Para que el mensaje sea más concreto ya esta semana. Nosotros, utiliza la forma de felicitación que quieras, porque como estamos contigo todos los días, pues va cambiando según el momento. Bueno, pues hoy es martes, después de la jornada del día de Navidad, y como saben, los martes tenemos pues una tertulia muy interesante siempre con nuestros representantes políticos en el ayuntamiento de la ciudad. Los lunes, y esto ocurrirá tanto ayer como también el próximo lunes, ya saben que nuestro contenido versa sobre el deporte ellinero, que en la mayoría de las disciplinas pues está también cumpliendo con unos cuantos días de vacaciones, con lo cual pues tampoco nos viene demasiado mal, porque cualquier noticia interesante relacionada con el deporte ellinero la tendrán, por supuesto, en la sintonía de Solo Radio a través de los servicios informativos en primera plana. Bueno, pues vamos a comenzar el programa. La verdad que lo hacemos con la mitad de los invitados, puesto que el resto todavía no han llegado. Suponemos que en los próximos minutos se irán sumando a esta tertulia, pero sí saludamos ya por parte de Ciudadanos a Mario Mora. Muy buenos días, Mario. ¿Qué tal? Buenos días y feliz Navidad a todos los oyentes y a los que estamos aquí presentes. Muy bien. Igualmente, feliz Navidad y próspero 2018, como próspero 2018, sí. En la presentación del programa. Y por parte del Partido Popular está Juani Sorio. Saludos, muy buenos días, Juani. Hola, buenos días a todos y feliz Navidad a todos los ingenieros. Bueno, pues Juani que aprovecha, que es un día, pues ahí entre festivos, ¿no? Tal, para estar con nosotros en los desayunos. Lo agradecemos muchísimo, claro que sí. Bueno, pues como digo, por parte del Partido Socialista y por parte también de Izquierda Unida Ganemos, supongo que a lo largo de los próximos minutos se irán sumando a nuestra tertulia. Bueno, para romper un poquito el hielo, vamos a comentar un poquito cómo habéis vivido en lo personal y si también ha habido algo en plan partido, cómo habéis vivido estos días de Nochebuena y el día de Navidad. Pues ¿Celebración especial, Juani? No, como siempre, en familia, con los hermanos y mi madre, visitando estos días a algunos familiares, viendo a familiares que han venido de fuera, pues una Navidad normal, y espero que sea pues tranquila y que estemos en contacto todos y nos veamos muy a menudo. La excusa perfecta para mantener ese contacto tan cercano con el resto de la familia, ¿no? Sí, y estar unidos en estos días. Mario, cuéntanos un poquito también cómo ha ido. Bueno, pues más o menos imagino que todo es igual. En este caso, yo en mi caso me ha tocado compartir estas fechas, estos días con la familia de mi pareja. Y bueno, pues a partir ya de Nochevieja y Reyes será al contrario, ya vendremos a ver a mi familia.
Y bueno, pues al igual, en la misma tónica, pues muy tranquilas, en casa, pues comiendo mucho y demás, bebiendo poquito, eso sí, pero comiendo mucho y bueno, pues eso, pues pasando sobre todo los momentos que, como la mayoría, pues prácticamente todos trabajamos, pues apenas podemos compartir esos pequeños momentos y aprovechamos en estos momentos de reunión pues para estar ahí más juntos. Días de exceso, ¿no? Días de exceso, sí. De exceso de comer, de beber, de no moverse demasiado. Sí. Y eso, de mucha charla familiar y amistosa. Pues suma nuestra tertulia Fabiola Jiménez, es concejal, como saben, de Feria y Fiestas, entre otras cosas, en el Ayuntamiento de Ellín, y hoy pues la saludamos también como representante del equipo de gobierno y del Partido Socialista Obrero Español. Muy buenos días y felices fiestas. Muy buenos días y feliz Navidad a todo el mundo. Feliz Navidad, próspero 2018 que está ahí a la vuelta de la esquina. Nada, próspero año nuevo, mejores reyes, y ahí felicitamos el cumpleaños, el santo y todo, y ya lo arreglamos todo en un mismo mensaje. Me comentaba Juan y Mario un poquito cómo han vivido estos días, ¿no? Cómo han vivido el día de Navidad, de la Nochebuena, en el caso de la concejala. Pues muy tranquila en casa, también, con la familia y descansando. La verdad que en casa, casera, del pijama al sofá, del sofá me pongo el chándal y así. No, la verdad que sin excesos, sin grandes fiestas y con mucha paz y mucha tranquilidad. Muy bien, bueno, pues vamos a charlar. Hoy la verdad que hay algunos asuntos que tendremos que tratar obligatoriamente, además lo vamos a hacer en esta primera parte del programa. Después, como ya es habitual, os dejaremos un poquito de rienda suelta para que hablemos de lo que os apetezca en la segunda parte del programa. Espero que nos dé tiempo y no ocurra como casi siempre, que cuando llega ese momento resulta que ya nos hemos quedado prácticamente sin tiempo. Asunto del que tenemos que hablar, pues si queréis comenzamos hablando del resultado de las elecciones de la Comunidad Autónoma Catalana, que bueno, pues ya nos quedábamos un poco ahí a expensas de lo que ocurriera para tratar hoy martes en los desayunos de Solo Radio, y una primera valoración de cómo habéis visto pues ese resultado, ¿no? en estas elecciones, que ha sido para los partidos representados en el Ayuntamiento de Ellín pues muy diverso, ¿no? En cuanto al resultado, muy bueno para unos y no tan buenos, o muy malos para otros. Juani, comenzamos contigo, con Mario, o con quien queráis. Sí, puedo empezar yo. Bueno, pues la valoración es que se ha quedado una Cataluña desfragmentada totalmente, con dos bloques, pues pienso que irreconciliables. Más de la mitad de los votos ha sido para los independentistas. Se ha quedado un panorama con muchísima incertidumbre, porque la persona que ha conseguido más escaños lo va a tener muy complicado para formar gobierno, y los del bloque independentistas, pues yo creo que lo van a tener aún todavía más difícil, porque tienen a más de 15 personas con causas judiciales, algunos huidos por ahí, otros en la cárcel. Y la valoración es pues que van a salir perjudicados todos los catalanes y no va a influir bastante negativamente a todos los españoles. Esa es la valoración general. Lo importante es que se intente formar sobre todo un gobierno estable y un gobierno democrático y un gobierno constitucionalista, pero ya veremos a ver lo que va a pasar. Está la cosa así un poco complicada. Esto a nivel general. Ahora después entramos, si queréis, ya en detalles un poco más de partido. Mario, en general también, la visión desde Ciudadanos, desde Ellín, bastantes kilómetros de Cataluña. Sí, porque la verdad ahora mismo tampoco tiene nada que ver con la visión que hay ahora mismo en Cataluña, pero ya lo decía hace un par de noches nuestro monarca Felipe VI, que vuelva a la cordura a Cataluña. La verdad es que tengo que compartir pues casi en la totalidad las palabras de Juani en cuanto a la desfragmentación que ha sufrido Cataluña en estas fechas, no solo ahora en estas elecciones, sino ya llevamos mucho tiempo con esa fragmentación tan grande y esa división de dos bloques entre
entre los nacionalistas y en este caso los constitucionalistas, y ha quedado todavía más patente después de estas elecciones, porque además hay que tener en cuenta que a nivel de votantes sí que es cierto que con votos, ya hablábamos el otro día de la ley electoral, pero con los votos hubieran ganado en este caso el bloque constitucionalista, pero la diferencia también aún así era relativamente poca. Hablamos de un 48 y un 52% de diferencia de votantes de un bloque a otro. Entonces, como digo, totalmente de acuerdo con Juan, y ahora mismo hay dos bloques plenamente diferenciados que son ahora mismo y posiblemente de aquí a por al menos una generación totalmente irreconciliables, debido incluso al adoctrinamiento que están sufriendo los jóvenes en Cataluña, y por eso esa brecha todavía se va a ir abriendo más, si cabe, a lo largo de estos próximos años. Pero bueno, lo que sí que comparto también, además, es la dificultad que va a tener en este caso este bloque independentista para formar un gobierno, porque además las últimas informaciones a la cual hemos accedido todos es que precisamente las dos formaciones que más votantes han conseguido, en este caso independentistas, que ha sido Junts per Catalunya y Esquerra, cada uno propone a su candidato. En este caso, unos al antiguo presidente del Puigdemont y Esquerra propone a Oriol Junqueras, uno fugado y otro encarcelado. Entonces, la verdad es que es un sinsentido que además, una de dos, o estos susodichos renuncian, en este caso a su escaño, para que el siguiente lo coja, o tampoco van a poder formar gobierno. Y yo, aún así, también siendo también poco optimista, a pesar de que Ciudadanos haya ganado las elecciones, tampoco veo a Inés como presidenta, y me gustaría, y yo creo que a todos los que estamos en esta mesa nos gustaría ver a Inés o a Iceta o a Albiol, a cualquier constitucionalista al mando de la Generalitat, pero no va a ser el caso. Pero aún así veo aún más complicado y más negro el panorama en Cataluña, y más visto desde ya los resultados inmediatos, que vuelven a acelerarse otra vez la fuga de empresas, la bolsa de nuevo está ya apuntando a la baja, y de hecho las previsiones de la subida del PIB ya son inferiores debido a la inestabilidad en Cataluña, y eso, como decía Juan y como decías tú, eso nos va a afectar a todos los españoles, no solo a Cataluña. Fabiola. Bueno, pues yo estoy de acuerdo tanto con Juan y como con Mario en varias cosas, ¿no? Una de ellas es que las elecciones vuelven a demostrar la división que existe en Cataluña dentro de las ideas que existen dentro de esta comunidad, y hacen palpable pues el trabajo y lo difícil que es combatir y luchar en esa comunidad autónoma en Cataluña por tener una paz y una tranquilidad para todos los ciudadanos. Yo creo que solo podemos esperar que con estas elecciones no se vuelva a repetir la historia reciente que acabamos de pasar, es decir, que no volvamos a caer otra vez en la ilegalidad, que no volvamos otra vez a sufrir las consecuencias porque de esa falta de tener la Constitución como la máxima ley dentro de todos los organismos. Y yo creo que debemos tener sobre todo tranquilidad, saber cogerlo con calma y ir paso a paso. Las cosas han demostrado que no se puede uno saltar la ley, que tiene sus consecuencias. La lástima, desde mi punto de vista personal, es que ese salto de la legalidad no ha sido del todo lo suficientemente bueno como para poder formar un gobierno que se base en la legalidad. Y bueno, pues tendremos que esperar, tendremos que hacerlo con calma, con mucho diálogo y sobre todo intentando siempre sumar para que Cataluña pueda estar en pleno funcionamiento, porque seamos sinceros, si Cataluña se hunde España. Es algo que todo va, pero no solo si se hunde Cataluña, si se hunde cualquier comunidad autónoma, se hunde España, porque todos somos uno y todos formamos una misma nación. Bueno, pues esa es una valoración general. Si nos centramos un poco más en los partidos políticos que representáis, pues tenemos a Ciudadanos, pues que ha conseguido ganar estas elecciones, aunque como él mismo decía, Mario Mora, pues va a servir de poco a la hora de hacer gobierno. Partido Popular, pues que ha bajado respecto a las elecciones de hace un par de años, y el Partido Socialista, que tampoco ha conseguido todo lo que esperaba.
Con lo cual, bueno, pues ya centrándonos en siglas, Juani, ha sido un varapalo importante, ¿no?, el recibido por el Partido Popular en Cataluña. Pues sí, ha habido un descenso importante de votos, pero pienso que Rajoy, nuestro presidente, ha sido consecuente desde el principio, no desde ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, con las ideas que él tenía sobre Cataluña. Ha cortado de raíz y además tuvo muchísimo valor al decidirse a aplicar el artículo 155, que no todos al principio estaban muy de acuerdo. Él lo tenía muy claro. Él lo que no quería es que los independentistas se saltaran la ley. Pienso que fue muy valiente. Se decidió y lo mismo, no sé, él fue el que comenzó, el cabecilla de todo esto como presidente de gobierno, por supuesto, y pienso que lo mismo, esa decisión, pues se pagó en las urnas, pero pienso que era lo que tenía que hacer y yo creo que pensamos todos que era lo que tenía que hacer. Los demás partidos al principio estuvieron un poco ahí no estaban muy decididos a aplicarlo. Rajoy lo tenía muy claro y quizás esa claridad pues la ha pagado al final en un descenso de votos. Pero ahí sigue luchando y pienso que está al lado de Cataluña, como está al lado de todos los españoles, y esperemos que pues puedan aportar su grano de arena en el Parlamento catalán. Fabiola, y el PSOE esperaba mucho más, ¿no?, en esas elecciones. Sí, se esperaba un aumento de votos, pero yo creo que basándonos en la realidad tan discrepante que hay, sobre todo la diversidad y los dos extremos que se veían, al final yo creo que al final de la última semana de campaña yo creo que nos esperábamos, o por lo menos yo me esperaba mantener el tipo, es decir, mantener el mismo número de votos y aumentar en este caso el aumento ha sido casi insignificante, pero podemos decir que tenemos o mantenemos nuestros fieles dentro de Cataluña, que no perdemos una gran inmensidad de votos y que no sufrimos un gran descalabro. Mario, hay quien dice que esa subida importante de Ciudadanos en Cataluña ha sido precisamente a base de votantes del Partido Popular. Bueno, la verdad es que Ciudadanos, yo estoy de acuerdo en medias. Es verdad que muchos votantes del Partido Popular han sumado, en este caso, a Ciudadanos, y de ahí la caída tan grande del Partido Popular, que yo no esperaba que fuera tan acusada. Yo esperaba del Partido Popular cerca de 5 o 6 escaños, no menos, y esos 3, la verdad es que incluso a mí me sorprendieron. Bueno, 4 o 3 ahí sí, que estaban bailando al final. Al final le han quitado uno a Ciudadanos. Sí, al final pues mira, le han dado uno no al Partido Popular. No lo llegué a ver. Bueno, de todas formas, igualmente 3-4, o en este caso Ciudadanos 37-36, pero igualmente es cierto que es verdad que la caída del Partido Popular ha sido muy acusada y Ciudadanos ha subido en parte gracias a los antiguos votos del Partido Popular, pero lo que ha hecho Ciudadanos realmente ha sido unificar el sentimiento de unión a nivel de Cataluña. Ha sido, digamos, la agrupación política que ha conformado, ha aglutinado ese voto de unión, ese voto, en este caso, constitucionalista, y en eso ha sumado pues cerca de 1.100.000 votos a nivel nacional, o sea, a nivel regional de Cataluña. Y hay que tener en cuenta de que yo quizás en lo que comentaba Juani de la aplicación del 155 no estoy del todo de acuerdo, puesto que precisamente antes de que se aplicara el 155 era el primero, Albert Rivera, quien solicitaba la aplicación del 155, y en este caso era el presidente Rajoy, que decía: no nos obliguen ustedes a aplicar el 155, y precisamente Rivera, el líder Ciudadanos, que como digo, ahí está la hemeroteca, no me lo estoy inventando yo, decía no nos obliguen, no, si se saltan la ley hay que aplicarlo. Entonces, yo no digo que a lo mejor le haya acusado en la aplicación del 155 como tal, sino más bien, en este caso lo contrario, más bien la pasividad antes de aplicar el 155, lo que quizás le haya pasado más factura al Partido Popular, y en este caso haya hecho que Ciudadanos aumente todavía más la renta, si cabe, con el resto de formaciones.
En cuanto al Partido Socialista, la verdad es que yo más o menos lo esperaba en que se mantuviera en ese margen de votos. Incluso esperaba también que subiera, como decía Fabiola, que subiera un poquito más, manteniendo el tipo. Pero lo de Ciudadanos, la verdad, se esperaba. O sea, un partido que en Cataluña ha tenido una repercusión tan grande y ahora también a nivel nacional. Y Inés es una gran líder, además, muy preparada y que ha sabido, como digo, aglutinar el sentimiento de unión entre los catalanes que se sienten españoles, y así ha quedado demostrado. Pero realmente, más que valorarlo como tal a nivel de grupo y a nivel político, lo que me da pena es que si la ley electoral no fuera la que es y se hubiera cambiado y realmente cada voto contase lo mismo en cualquier lado, no solo en Cataluña sino también en España, pero hablando y centrándonos en este caso en Cataluña, los resultados no hubieran sido así. En este caso seguramente hablaríamos de que podríamos tener un bloque constitucionalista en el que tendríamos una diferencia de cerca de 10-12 escaños con respecto a los en este caso los separatistas. Y claro, hay que tener en cuenta también eso, porque en este caso contaban más esos votos de las zonas más, digamos, más rurales de Cataluña, que además por historia han sido siempre independentistas, y eso ha sido lo que más daño ha hecho en este caso las elecciones. Y a felicitarnos nosotros por la victoria, pues tampoco hablaría así. No podemos tener ese sentimiento de victoria, porque realmente la victoria igualmente la han tenido el bloque independentista. Y como decía al principio, creo que a cualquiera de los que estamos aquí sentados nos hubiera gustado ver a cualquier presidente o presidenta del Parlamento que no fuera de ese bloque independentista, tanto Miquel Iceta como Xabier Albiol o Inés Arrimadas, pero que en este caso que hubieran bogado en una misma dirección, en este caso a la unidad de España y no concretamente a su independencia. Entonces, por eso digo, sí, Ciudadanos ha subido mucho. Seguramente parte de esa subida también puede extrapolarse al resto del territorio nacional, en cierta medida, pero aún así, como digo, creo que tampoco es motivo para estar contentos realmente con esos resultados, por lo dicho, porque realmente no hemos ganado ninguno de los que estamos aquí, porque somos un bloque, en este caso en Cataluña, y ese bloque no ha conseguido la victoria. Estamos en tipo de tertulia, podéis ir tomando la palabra. Juani hacía varios gestos cuando estaba hablando Mario. Sí, ya la estaba viendo de reojo también. Sí. Vamos a ver, has comentado lo de la pasividad. Uh-huh. Yo pienso que Rajoy ha marcado muy bien los tiempos. O sea, él marcó los tiempos, de primera no se iba a lanzar a la piscina. Estoy de acuerdo. Pues a aplicar el 155 o aplicar cualquier otra medida. Yo pienso que Rajoy no tenía muy claro al principio el apoyo de los otros dos partidos. Era importantísimo tener el apoyo de los otros partidos. Albert Rivera, tú has dicho que fue él, es que parece que Albert Rivera es el que propone y luego los demás hacen. Porque ha ocurrido en un montón de cosas. Cada vez que se hace algo, pues es que fue Albert Rivera el que lo propuso y después los demás. Entonces, pienso que yo creo que Rajoy, hasta que no tuvo seguro el apoyo de los otros dos partidos, es que él solo no podía aplicarlo. Él tenía que contar él tenía que contar con la suficiente mayoría para poder aplicarlo. Es un artículo que todos sabemos lo que es y pienso que Rajoy fue muy valiente, repito que fue muy valiente y marcó sus tiempos. Yo pienso que Ciudadanos, vale, sí, tiene una tradición allí en Cataluña, pero creo que ha querido contentar a todos, ha tenido un discurso muy agresivo, incluso menospreciando a los otros partidos, porque yo le he estado siguiendo, como he estado siguiendo a los demás. Ha tenido un discurso muy agresivo, que tiene allí muchos seguidores. Sí, pero extrapolarlo a nivel nacional, no sé, porque en las últimas elecciones, a pesar de que tuvieron unos escaños, no fueron las perspectivas que todo el mundo planteábamos. Entonces, ojalá, lo que dices tú, que alguno de los candidatos constitucionalistas hubiera salido y que la unión de todos es ahora más importante que nunca. Es que pienso que es la unión la que debe de primar ahora por lo menos para que Cataluña no se quede abandonada, o por lo menos al resto de los catalanes que no han votado independentismo, pues tengan alguien detrás, alguien que los apoyen. Entonces ese es mi punto de vista. Pienso que Rajoy ha marcado muy bien los pasos. Era una decisión que pienso que cualquiera de los otros dos líderes
pues no lo hubiera tomado la torera, me decido y ya está. Tenía que contar con por lo menos los dos principales partidos de la oposición, porque los demás ya sabemos que ganemos y los otros pues no, ni lo apoyan, siempre han estado apoyando a los independentistas, y pienso que Rajoy lo ha hecho como lo tenía que hacer. Bueno, a ver, tampoco... no te voy a quitar la razón, pero tampoco te la puedo dar en este caso. Que no es por llevarte la contraria, Juan, ni mucho menos, pero sí que te digo que a ver, yo te hablo a nivel de partido, a nivel de Ciudadanos, y Rivera desde el primer momento tuvo el apoyo en este caso al gobierno para la aplicación del 155. Quizás el problema, en este caso la pata que cojeaba, y no hablo a nivel nacional, era la del Partido Socialista. Y no hablo de Pedro Sánchez, porque él sí. El problema era la división, en este caso, no sabemos si por ideología interna. Que yo os dejo que sigáis aquí vosotros. Sí, pero no quería entrarte tampoco así para... No, pero me refiero a las ideas diferenciadas que había en este caso por parte de la Dirección Nacional del Partido Socialista de Pedro Sánchez con la dirección regional de IZ, que quizás no era tan partidario de ese apoyo al 155, y quizás fue, digamos, lo que atrasó, en eso sí que es cierto, lo que atrasó un poco la aplicación del 155, y estoy de acuerdo, como te decía, en el tema de los tiempos de la aplicación del gobierno, pero yo lo que me refiero a inacción, que es a lo mejor la percepción que en este caso han tenido a nivel general los catalanes, sobre todo como digo, los constitucionalistas, era el silencio antes de todo eso. El decir de que estamos viendo cómo se está movilizando antes del 1 de octubre los independentistas, estamos viendo cómo... Y entonces quizás las actuaciones de la policía, de Guardia Civil, lógicamente en su legítimo derecho y orden, estaban aplicando una serie de medidas para intentar evitar en este caso ese referéndum ilegal, pero digamos, como digo, en esa inacción, que más que inacción, ese silencio por parte del gobierno que parecía no estar ahí, entonces quizás a lo mejor ha sido lo que ha hecho que gran parte de esos votantes finalmente hayan abandonado en este caso la opción del voto al Partido Popular, que es cierto que además por historia, mencionando las palabras que comentabas, por historia el Partido Popular pues no ha sido precisamente un partido que en Cataluña haya sido de los más votados. Y Ciudadanos, de hecho, entró hace relativamente, en lo que historia se refiere, hace bien poco. Pero, como digo, no quiero tampoco que entremos, ni tampoco yo creo que nos interesa a ninguno entrar en esa confrontación, puesto que aquí todos los que estamos sentados, incluido Pepe, que se acaba de incorporar, somos precisamente del ámbito constitucionalista, pero, como digo, volviendo a lo de antes, lo triste es que todos los que estamos aquí sentados pensamos en la misma dirección, y esa dirección no va a ser la que se tome en Cataluña, y creo que vamos a tener muchos más días para hablar de este tema, porque, lo decía Fabiola antes, el panorama pinta muy mal y esto posiblemente, como digo, ya lo decía anteriormente, no tenga solución incluso en esta próxima generación que viene. Fabiola, y enseguida saludamos a José Manuel, que se incorpora a nuestra tertulia. Bueno, yo creo que por alusiones a que fue que se retrasó la aplicación del 155 debido a los problemas internos que se supone que existen en el PSOE. Yo quiero aclarar que que el PSOE está formado por personas que piensan de manera independiente. Y cuando te digo que está conformado por personas que piensan de manera independiente, no te quiero decir que cada uno tire para un lado, sino que cada uno, y a través del diálogo y sobre todo de ponernos a hablar entre nosotros, somos capaces de construir un mismo pensamiento que gire en torno a las ideas del Partido Socialista. Eso quiere decir que evidentemente, aunque tenemos un partido y un bloque nacional como que está liderado por nuestro secretario general Pedro Sánchez, cada uno debe mirar también por su comunidad autónoma, y no tomamos las leyes o no cogemos el adoctrinamiento desde arriba hacia abajo de manera vertical simplemente por el hecho de que el que está arriba nos manda más, sino que construimos entre todos los miembros del Partido Socialista un pensamiento que sea
unívoco a todos y que sea capaz de unirnos a todos. Por ese motivo, aunque tengamos un secretario general, este secretario general siempre está dispuesto al diálogo y a unir entre los distintos secretarios de cada comunidad autónoma y de cada lugar y de cada representante. Evidentemente, cuando se encuentran discrepancias o se encuentran pensamientos distintos, pues hay que hacer por unir pasos. Por lo tanto, no creo que haya que acusar al Partido Socialista de tardar o no tardar en la aplicación del 155. Creo que en este momento era el gobierno de Mariano Rajoy el que estaba en la presidencia, era el que tenía que tomar una decisión, y el resto de partidos políticos eran los que tenían que después sumarse o no, pero el que tenía que dar el paso era el que tenía que dar el paso. Yo creo que aquí esta mañana no estamos para ver si el gobierno nacional o los secretarios generales de cada uno de los partidos, Albert Rivera, Pedro Sánchez o Rajoy, han tomado las decisiones correctas en el momento, tiempo y forma, porque yo creo que si nos paramos a pensar, nunca se toman las decisiones en tiempo, forma y de manera adecuada. En términos generales, siempre podemos pensar que podemos avanzar y podemos hacerlo de una manera o lo podíamos haber hecho de una manera muchísimo mejor. O por lo menos eso pienso yo, ¿no? Creo que siempre podemos mejorar todo aquello que podamos, que hayamos hecho o que podamos hacer en un futuro. Lo que tenemos que ser conscientes ahora es de la situación que nos planteamos en Cataluña, y es la valoración que esta mañana tenemos que realizar aquí, y es la de que nos encontramos con unos resultados que evidentemente no son los que nos agradan a ninguno de nosotros, y no nos agradan porque no consideramos a España como una nación desfragmentada y una nación que tira y camina cada uno por su propio lado, sino como una nación unida que camina en una misma dirección. Evidentemente, he dicho antes que el descalabro de cualquier comunidad autónoma es el hundimiento de la nación en general, porque afecta a todos y cada uno de los ciudadanos de España, pero sí que debemos ser conscientes de los resultados que cada partido político haya tenido en esas comunidades autónomas, hacer autocrítica cada uno con los resultados que hemos tenido, hacer aspectos de mejora y después valorar, pero sobre todo mantener la tranquilidad, mantener la calma y mantener una expectativa de diálogo y sobre todo de escucha, porque creo que debemos hacer un esfuerzo entre todos para no volver a caer en la ilegalidad, para no volver a caer en la ruptura de España, y sobre todo para poder hacer que ese adoctrinamiento que hemos consentido entre todos a lo largo de muchos años, porque esto es fruto de un largo trabajo realizado por los dirigentes catalanes durante mucho tiempo a través del adoctrinamiento en las aulas y a través de la televisión, y creo que ahora nos toca trabajar pasito a pasito, granito a granito, con paciencia y sobre todo con mucho diálogo. Pero bueno, parece ser que todo esto continúa en Cataluña. De hecho, con el mensaje del rey Felipe VI ya había problemas todavía con TV3, y parece ser que no dieron ese mensaje en directo. José Manuel se incorpora a nuestra tertulia. Hablábamos un poquito de cómo ha ido la celebración de la Nochebuena y la Navidad, y rápidamente entramos ya con el resultado de las elecciones catalanas. Sí, ya lo he podido ver. Estaba pensando que, bueno, esto ya lo comentamos en su momento. De hecho, la misma semana pasada lo comentamos. El resultado de las elecciones no ha arrojado ningún panorama nuevo. Sí, podemos ver la espectacular subida que ha tenido Ciudadanos, ¿no? Pero básicamente ha seguido teniendo mayoría el bloque independentista, es decir, que el problema sigue estancado en el mismo sitio. Creo que esto es una muestra de que las políticas llevadas a cabo por el gobierno central no han dado fruto, es decir, la aplicación de 155, la disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones, pues básicamente ha arrojado un escenario exactamente igual que el que teníamos antes. Así que está claro, y sí que me sumo aquí a lo que comentaba Fabiola. El problema hay que resolverlo a base de mucho diálogo, de mucha mano izquierda, y de, bueno, pues procurar revertir ese adoctrinamiento que se lleva años produciendo. Es una tarea bastante difícil, la verdad, porque estamos hablando de una situación que viene ya enquistada de toda una generación, ¿no? Pero obviamente, si no es así, creo que el problema no se va a resolver, porque se puede aplicar el 155
tantas veces como se crea oportuno, teniendo siempre un resultado parecido o incluso más a favor de los bloques independentistas. El problema aquí radica es que esa parte independentista que no ha tenido más votos, pero sí que tiene el poder de alguna manera, aunque tampoco es necesario o el suficiente para establecer un gobierno claro en la Generalitat. Llegado a ese momento, podría ocurrir lo que estaba ocurriendo en estas fechas finales, ¿no? Y es desatender totalmente a una parte importantísima, a la mitad prácticamente de los catalanes, pensando única y exclusivamente en la separación de España, ¿no? Sin tener en cuenta el resto de lo que hemos dicho en tantas ocasiones aquí, que no hay nada peor que un político olvide a su pueblo, ¿no? En este caso, el pueblo catalán, ¿no? Esto está relacionado con lo que también hemos comentado algunas veces, la enorme brecha social que se ha abierto. Obviamente, claro, tenemos unos políticos, como decías, que están gobernando para una mitad. Eso deja bastante que desear en cualquier dirigente, ¿no? Pero es una muestra más de eso, de que hay una brecha social y hay una mayoría que está a favor de la independencia y hay otra mayoría que está en contra de ella, y son dos posturas tan irreconciliables que como bien decías, los dirigentes están gobernando para una de ellas o para otra. Limar esas asperezas, vuelvo a repetir, el limar eso, el reducir esa brecha va a ser un trabajo bastante difícil, y va a ser una cuestión de mucha mano izquierda, y hace falta un ejercicio de responsabilidad increíble por parte de quien gobierne. Esperemos que sea así. Ojalá sea con el gobierno que se forme tras estas elecciones, esté al frente de la Generalitat un equipo que haga un ejercicio de responsabilidad y que gobierne para todos ellos. Recuerda a nuestros oyentes que si quieren intervenir o quieren, mostrar sus pensamientos en torno a lo que estamos comentando, quieren añadir algún asunto para comentarlo y debatirlo con nuestros invitados, que lo puede hacer a través de participaellin@soloradio.es, si quieren hacerlo a través del correo electrónico, o si quieren intervenir a través del teléfono 967 30 53 21, 967 30 53 21. Incluimos algo más en nuestra tertulia, como cada Nochebuena, el rey de los españoles, en este caso Felipe VI, lo vemos todos en su mensaje tradicional navideño, y no sé si lo habéis analizado con tranquilidad, lo escuchasteis en el momento, lo habéis vuelto a escuchar en las redes sociales, en una situación, un momento también complicado, que no ha sido el único. También su padre ha tenido momentos también muy, muy especiales, y todos ahí pensando y repensando lo que ha dicho en el mensaje, ¿no? No sé si este año le habéis prestado especial atención a ese mensaje del rey. Pues la verdad es que sí. Yo pienso que estábamos todos también esperando a ver las palabras de nuestro rey en este año tan especial. Una de las palabras que él repitió bastante durante todo su discurso fue la palabra convivencia. Es lógico que, dada la situación ahora mismo en Cataluña, y que es el rey de todos los españoles, lo quieran los catalanes o no lo quieran, o quieran república o quieran otra cosa, él es el rey de todos los españoles y habló para todos los españoles. Allí no sé si se enterarían, porque como no lo retransmiten, pero creo que fue un discurso, a mí me gustó, fue un discurso muy completo. Tocó todos los temas actuales, tanto los buenos como los malos, apeló a la unidad y repitió la palabra convivencia muchísimas veces. Él quiere que España siga unida, por supuesto. España es una nación con sus 17 comunidades autónomas, y el rey manifestó claramente que quiere a esa España unida y que quiere ser el rey para todos. Tocó muchos temas muy importantes, destacó sobre todo, y yo creo que nos emocionó a todos cuando habló sobre el tema de violencia de género. Yo creo que él también se notó así un poco emocionado. En
fin, tocó temas de los que todos los partidos representados pues tenemos que luchar y apoyarlos para que cada vez, pienso yo que cada año que pase pues se tenga que hablar cada vez menos de estos problemas tan graves. Lo que sí también me acuerdo que recalcó fue un poco pues que vamos para adelante, que la situación económica va mejorando poco a poco, que es importante, y ya vamos, es lo que vi, lo que sentí, porque además estábamos todos muy pendientes de ese discurso. Seguimos a ir tomando la palabra cuando queráis. La verdad es que poco que añadir en este caso a lo que ha comentado Juani, porque la verdad es que estoy bastante de acuerdo con la tónica que expresó nuestro jefe del Estado en ese famoso discurso de Nochebuena. Y la verdad, un discurso pues bastante conservador en cuanto a comentar no solo la soberanía de España, la unión del pueblo español y lógicamente refiriendo a Cataluña en este caso, ya que permaneciese la cordura de los catalanes, sobre todo en este próximo Parlamento, del cual pues todos tenemos la incertidumbre. Y sí, también destacar ese énfasis que realizó el monarca en cuanto a la violencia de género, para lo cual es una lacra que afecta mucho a la mayoría de la ciudadanía en España y que además no deja indiferente absolutamente a nadie. Y resaltar lógicamente también ese análisis el auge de nuestra economía, de ese repunte de nuevo de lo que parece ya el fin ya definitivo de esa crisis económica que ya casi va a llegar hace una década de cuando comenzó. Y como digo, yo creo que este pasado 24 Felipe VI pues volvió a ser el soberano de todos los españoles y unificó un discurso general en cuanto a todos los que abrazamos la Constitución, y creo que al menos tanto a nivel personal como a nivel de partido, el discurso del rey fue bastante satisfactorio en cuanto al análisis realizado de este 2017 y el análisis, como digo, del estado general de España. Bueno, pues yo creo que el mensaje del rey lo que venía a hacer era unir más a los ciudadanos, si así se puede, intentar llegar a todos y cada uno de nosotros, y sobre todo pues hablarnos de evitar el enfrentamiento que existe en Cataluña, esa brecha social, como bien ha dicho antes Pepe, intentar que desaparezca, porque lo que no podemos crear ahora pues es una desunión todavía mayor. Y sobre todo pues recordar una frase que a mí me gusta mucho, ¿no?, que dice que la libertad de uno termina cuando comienza la libertad del otro, y yo creo que el rey en su discurso quería hacer referencia mucho a eso, es decir, quería que la libertad de cada uno, todos tenemos nuestra propia libertad, pero siempre y cuando esa libertad no afecte a los derechos del otro, y yo creo que eso pues se está olvidando en Cataluña, se está perdiendo, y esa frase pues la podemos extrapolar tanto a Cataluña como al maltrato, a la violencia de género, al bullying que se puede realizar, o a todas aquellas malversaciones como la corrupción que puedan llegar o tener a cabo a lo largo de la sociedad española. Y tenemos que tener claro que bueno, que estamos en una sociedad plural, pero que merece sobre todo estabilidad y respeto de unos a otros. Es necesario porque además no va a desaparecer nunca. El que piensa de una manera seguirá pensando, podrá modificar quizás el pensamiento en un sentido o en otro un poquito, pero seguirán habiendo diferentes formas de sentir, ¿no? Pero es que eso no es negativo. Por eso, no es negativo, es al contrario. Esto, ¿hasta dónde llegan nuestras libertades? Es algo positivo, porque la libertad de pensamiento lo que hace es el crecimiento de la persona en términos individuales, pero en términos generales de una nación o de su localidad, ¿no? O sea, creo que el pensamiento debe construirse entre todos, debe realizarse entre todos, y que cada uno aporte la idea que considera sin que afecte a quitarle el derecho o la libertad al que tiene enfrente. Yo creo que hace que construyamos, que ganemos y sobre todo que avancemos. Claro, precisamente quería decir eso, que las elecciones podrían haber dado un poquito más de cuello
derecho a una de las dos opciones, ganar las elecciones con pues con seguridad, con tranquilidad, pero aún así no haría que desapareciera ese grupo de personas que piensan de forma diferente, ¿no? Entonces, efectivamente, esa frase, sin duda, en este momento está muy bien traída. José Manuel. Bueno, yo reconozco que no vi el discurso del rey porque durante la cena pues sencillamente no encendimos la televisión. Vale, es una cuestión, solemos cenar así en casa. Pero bueno, por lo que he ido viendo luego en redes y en diferentes medios de comunicación, bueno, pues parece ser que el rey habló de pluralidad, de convivencia, lo cual es una noticia que que la verdad es que me resultó de bastante agrado, sobre todo después del criticadísimo discurso cuando... No. Vale. El del 3 de octubre. Sí. No, es que, perdón, que en el micro que he dejado de oírme. Vale. Sí, el discurso del 3 de octubre, pero en el que, bueno, sí, fue criticadísimo, sobre todo por los términos en los que se hablaba de respeto a la Constitución, y hay quien lo tachó de autoritario, no sé, bueno, es la impresión que dio, mi opinión personal me la guardo para mí, pero bueno, en relación a esto, si se habló de convivencia, de pluralidad, de respeto de derechos, me parece que es un discurso ya más conciliador, más dispuesto al diálogo y sobre todo pues más consciente de la realidad que tenemos, es que necesitamos diálogo, necesitamos reformas bastante profundas y tenemos una situación bastante compleja y que resolver con muchísima mano izquierda, vuelvo a repetir. Bueno, pues alguna cosita más en torno a este tema. No sé si os ha llamado la atención, a mí, sobre todo en un primer momento, me llamó también mucho la atención la bajada importante de la CUP, ¿no? Cuando todo el mundo pensaba que lo que iba a ocurrir es todo lo contrario, ¿no? Que se iban a exacerbar más los sentimientos no patrióticos y de independencia por parte de los jóvenes, y bueno, pues que rodeaban a esas siglas, y al final pues todo lo contrario, ¿no? Y anda, que vaya panorama también para el Partido Popular, el grupo mixto con la CUP, para llegar a acuerdos, así como bueno, para todas las divisiones. Me imagino que no llegaremos a muchos acuerdos con la CUP. Nosotros estaremos en nuestro sitio, seguiremos trabajando igual y ya está, pero vamos, que en el grupo mixto... El resultado ¿os da la sensación que se ha quitado un poquito de radicalismo a la postura en Cataluña, quizás, o no? Sí, ciertamente. Vamos a ver, como en la mayoría de los movimientos populistas, tienen un arranque muy fuerte y luego, pues, lógicamente, cuando ya se va viendo el día a día de estos movimientos, lógicamente, al final se van desinflando. Y aunque va a resultar, como digo, al menos llamativo en ese grupo mixto en Cataluña con el Partido Popular y la CUP, que yo creo que la mejor frase que les podía describir en este momento es como la última película esta española de Alex de la Iglesia, Perfectos Desconocidos, como así va a ser seguramente durante toda la legislatura. Pero lo de la CUP, como digo, es como cae en la mayoría de movimientos que mueven un discurso muy populista. En este caso, el caso de la CUP era un discurso extremadamente radical, cuyo único camino, como única vía que decían, era la unilateralidad, la declaración de la República, o eso, o levantamiento en armas. Entonces era algo que no tenía sentido por ninguna parte. Y es cierto que el adoctrinamiento en Cataluña, sobre todo a los jóvenes, es muy fuerte, pero igualmente tampoco creo que sean todos tontos. Entonces hay que tener en cuenta que quizás a lo mejor, porque de hecho se esperaba que hubiera a lo mejor una caída mayor por parte de Esquerra o del partido de Puigdemont, y no ha sido así. Entonces posiblemente ese voto que ha caído de la CUP, ese voto radical, se ha vuelto a lo mejor un voto aún así independentista, pero que seguramente más moderado, y ha pasado seguramente a esas dos grandes formaciones. Bueno, yo creo que simplemente esa caída de la CUP y del Partido Popular, en este caso, lo único que demuestra es que los extremos nunca son buenos, y quiero decir con eso que en este momento Cataluña está pasando por una fase en la que durante muchos años ha tenido ese adoctrinamiento a través de las aulas y a través de la televisión, en la que han ido creando y construyendo
una historia ficticia en muchas ocasiones que no han tenido, una educación que se ha basado en aspectos que no han existido o que por lo menos yo no recuerdo haber estudiado nunca en la vida la monarquía catalana o la república catalana cuando hacían la división o la corona catalana, creo que era como lo tenían así en sus libros. Yo eso no lo recuerdo haber estudiado nunca. Yo la corona de Aragón, la corona de Castilla, eso sí, pero la corona catalana en la vida. Entonces yo creo que el haberles dejado pues quizá esa libertad tan grande en esos libros de texto y en esa manera de hacer las cosas ha provocado esos dos distanciamientos. Evidentemente subieron mucho la CUP y ahora pues han visto que el levantamiento en armas o el levantamiento radical no era la parte, pero se han quedado todavía con ese calado de independencia y ese calado de querer separarse del resto de España, de una historia inexistente que ellos mismos se han creado, y ahora bueno, pues tenemos que asumir las consecuencias de un trabajo pausado y tranquilo que ellos han tenido durante muchos años, y que esto no viene de Puigdemont o de más, sino que viene de líderes que tienen su dinero en Andorra, que ni siquiera lo llegan a tener en Cataluña, honorables, muy sí, honorables. En esos dirigentes que bueno, pues que se les llama grandes líderes catalanes, pero que en realidad lo único que han hecho ha sido fomentar y hacer crecer un odio hacia España y una independencia catalana, mientras que ellos lo único que hacían era llenar sus huchas. Yo creo que tenemos que ser pausados, tenemos que intentar volver a la calma, al diálogo, y sobre todo hacerlo de una manera tranquila y sobre todo con mucha paciencia, porque ellos han llevado años realizando esto, ellos han llevado años creando a los jóvenes, y digo creando porque, bueno, mejor sería moldeando, porque los jóvenes o las personas que hoy gritan independencia o que hoy alaban esa república catalana, lo hacen porque han recibido una educación y unas siglas que en realidad no han existido. Yo creo que ellos han tomado el modelo americano a la hora de la educación, en el que han creado su propia historia, y ahora tenemos que asumir las consecuencias. Tenemos que ser nosotros los que les abramos los ojos, pero de una manera tranquila y sobre todo de una manera pacífica, porque no podemos imponerles unas ideas, no podemos imponerles unos derechos, pero sí que podemos ayudarles a abrir esos ojos y sobre todo a que se den cuenta de la verdadera historia y no solo de la historia que han inventado, que a ellos les interesa. Yo quería comentarte a Fabiola lo que, una frase que has dicho respecto a la bajada de los votos. Has utilizado la misma palabra para el Partido Popular y la CUP. Has dicho dos partidos radicales, extremistas, pero me quería referir a que los dos extremos, en el sentido de que, por ejemplo, en el extremo, por ejemplo, el PP alaba todo lo que la CUP no lo hace. Te quiero decir que en este caso el PP es la CUP habla de una independencia radical, de sino un levantamiento en armas, y el PP no habla de eso, evidentemente, pero sí que para ellos sí que son extremos distintos, y se ve como la parte que no son, que es totalmente, no sé qué término utilizar. No, las ideas son extremas, desde luego, por supuesto. En eso es lo que me quiero referir, no en la manera de trabajar, sino en las ideas, que son completamente distintas. Por eso creo que los acuerdos que vayáis a tener en el grupo mixto, ahí estoy de acuerdo contigo en que van a ser inexistentes, porque es imposible que dos maneras distintas de ver una realidad se pongan de acuerdo cuando el pensamiento se encuentra tan disperso, cuando no existe posibilidad de acercamiento. No pero en eso me quería referir, no en otra cosa. Porque me ha chocado, era extremos distintos ideológicos, no de otra cosa. Además que, Juaní, que digan al Partido Popular que está en las antípodas de la CUP es lo mejor que se puede decir. Tampoco creo que sea ninguna cosa. No, pero que no nos parecemos absolutamente nada, ni queremos al revés. La CUP es un partido muy radicalizado, muy adoctrinado. No sé, esa gente joven
cómo ha podido entrar en esa espiral. Y el Partido Popular pues defiende la unidad de España, pero vamos, y siempre la ha defendido. Pues en eso es lo que me quiero referir, a que son de extremos completamente distintos. Sí, está claro. Pues eso es cuestión de tiempo. Sí sabemos cómo se llega a ese momento, ¿no? Pues cuestión de tiempo, cuestión de políticos intentando conseguir lo que se ha ido consiguiendo en todos estos años. Una televisión pública pagada con dinero de todos, haciendo pues catequesis diaria. Así es como se consigue, ¿no? Y así es como se encuentran. Pues, pero ahí, por ejemplo, nosotros tenemos un error, ¿no? Es que a nivel nacional, cuando entra un partido, y ya no hablo ni del PP ni del PSOE, de ninguno, sino que ellos, cuando han ido entrando en Cataluña, cuando han ido pasando los diversos gobernantes, han mantenido esa clase de cosas, ¿no? Han mantenido ese adoctrinamiento, esa catequesis, como tú dices. Porque siempre ha sido más o menos el mismo estilo de gobierno. Han mantenido claro, eso es como si en Andalucía, que ha estado gobernando el Partido Socialista durante tantísimos años, pues también hubiese intentado algo parecido. Pues lo habría conseguido con el tiempo. Claro, pero por ejemplo a nivel nacional no hemos sido capaces de mantener esa misma tónica, y te digo, por ejemplo, que no hemos mantenido esa tónica a nivel educativo. Yo hablo mucho del nivel educativo porque creo que un pacto por la educación sería lo que nos salvaría mucho no solamente al resto a los catalanes, sino también al resto de los ciudadanos, porque nos haría una nación más fuerte, una nación mucho más unida. Y el hecho de que dejemos esa libertad y que cuando llega cada partido político no sea capaz de ponerse de acuerdo y que derogue la ley anterior y que quite la que hay y que vuelva a hacer y que no sé qué, y esa desunión en temas tan importantes hacen que ellos nos lleven una gran ventaja y nosotros vayamos perdiendo enormemente. Y gracias que pues, tenemos pactos en tipos como el de la desigualdad de género, que vamos pudiendo conseguir algo, pero creo que deberían sentarse los grandes partidos políticos y hacer pactos reales por la ciudadanía, y uno de ellos es la educación y sobre todo servicios sociales. Sí. Bueno, lo que quieran, no, sí, respecto al pacto educativo es importantísimo que exista, pero es que lo has dicho tú y lo dice la gente en general cuando habla de que cada vez que llega un partido político cambian la ley. Pero no es mentira, y yo ahora mismo te lo estoy diciendo también como miembro del PSOE, y lo digo como autocrítica. Pero es que no ha sido así, es que no, vamos a ver, no ha sido así nunca. En 30 años no ha habido nada más que leyes del Partido Socialista. Vamos a ver, la gente siempre comenta lo mismo. Viene un partido y quita una ley, estoy hablando de educación. Viene otro partido, nunca ha pasado, excepto ahora, con la LOMCE. Entonces, nunca ha habido una ley del Partido Popular, una ley educativa, nunca, hasta ahora, que se está aplicando poco a poco y con todos los problemas que se está teniendo en aplicarla. Pero han sido desde siempre leyes educativas del Partido Socialista. Nunca. La única cuando Aznar, y entró Zapatero enseguida y la anuló, siguió con todas las leyes sucesivas que hubo. Pero bueno, que me refiero a eso, que tenemos muy metidos en la cabeza de que cada vez que ha habido un partido se ha cambiado. Nunca se ha cambiado hasta ahora. Nunca. Todos han sido, durante estos 30 años, o 30 y pico, han sido todos leyes educativas del Partido Socialista, porque el Partido Popular nunca ha podido aplicar ninguna ley, excepto ahora. Solo era. Y cuando la aplica, no se basa en la comunidad educativa, en hacerla. Pero entonces, vamos a ver, eso ya es otro tema. Pero Juan, yo estoy refiriendo a que sí a un pacto educativo, que debería de ser ya, pero ya. Pero debería ser por el hecho de que ellos nos llevan, hablando en términos catalanes y refiriéndonos a Cataluña, en el que ellos nos llevan ese gran paso adelantado, y nosotros, por esa división que hayamos tenido en que ahora pongo esta ley, ahora la quito, ahora no, o ahora la modifico, o ahora le pongo un real decreto que hace que se modifique tal, hace que la ley varíe de una manera o de otra. Pero yo no creo que en Cataluña nos lleven el paso adelantado, como dices. Sí. Vamos a ver, Juaní lo sabe como yo. Cada ley, un sistema educativo basado en mentiras,
que no tienen nada que ver con la realidad y que históricamente no se ajusta a nada de lo que pero si a de ti lo que te enseña. Enseñan desde pequeño que Pero España no es estaba ir por delante. dividida así o no. Para mí eso es todo lo contrario, el haberte enseñado. Pero eso lo ves tú, porque sabes cuál es la verdad y cuál es la mentira. Pero, el que le enseñan una mentira desde el primer momento. En cuanto salgan de Cataluña también se darán cuenta que esto no es así. No, porque como no reciben educación sino adoctrinamiento, claro, es distinto. Si les dicen allí, como por ejemplo le dicen... Es igual que el que está en una secta. Sí. Le cuentan una historia, Claro, y se la cree, y se la cree, y se la cree. si sale de la secta se da cuenta que no tiene nada que ver con la realidad. ¿Y quiénes salen de una secta? Muy poquitos. Bueno, ese desintoxicamiento de la secta o ese desarraigamiento de la secta es muy complicado. Pues en este caso, cuando tú recibes ese adoctrinamiento, también es muy complicado. O por lo menos yo lo considero así. Yo en este caso, como iba a comentar antes, en este caso tengo que darle la razón a ella, porque también es cierto que como comentaba Fabiola, el problema no es en sí esa necesaria ley de educación, que es muy muy necesaria, pero el problema es que si hay una ley educativa pero no se aplica, estamos en las mismas. Y hablamos, no solo ha sido en este caso el antiguo Junts pel Sí o en los tripartitos o como ya fue en este caso, como hablaba Fabiola, como fue por ejemplo Montilla, que creo que fue en 2006, que fue presidente de la Generalitat y CiU, o sea, han sido todos, y viendo independientemente la ley como estaba, la ley educativa y las enseñanzas que se regían en este caso desde el gobierno central y del Ministerio de Educación, eso no se ha respetado en Cataluña. Y es eso, en los propios colegios, en los propios centros, ha sido donde se ha realizado el adoctrinamiento, y han sido los propios padres que han dicho, oye, que a mi hijo le están enseñando esto. Le están diciendo, como hace poco además, que vi un vídeo en YouTube en un foro de estudiantes, como un catedrático de historia hablaba diciendo que Américo Vespuccio en realidad era Americ Vespucci y era de Tarragona, y que Cristóbal Colón era de Santa Coloma de Gramenet. Y decir, ¿pero qué me estás contando? O sea, pero claro, eso a un niño que no ha salido de ahí, en este caso suscribo las palabras de Fabiola, es como una secta. Si al niño lo sacas de ahí, el niño va a saber que Cristóbal Colón fue de Santa Coloma y que Americ Vespucci fue catalán y que la ley de la física fue uno de un pueblo de Barcelona. Entonces, claro, el problema es que si la ley educativa no se aplica en el centro escolar, por mucho que tú le digas, o sea, el problema es que el adoctrinamiento viene desde ahí, desde el maestro, desde el director, desde el AMPA, desde el propio grupo de padres. ¿Cómo permites que unos niños de 6 o 7 años se pongan una estalada y en el pecho empiezan a pedir la libertad de los presos políticos? ¿Cuándo? Pues eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. Tenemos autonomías convertidas, como hemos dicho tantas veces aquí, en pequeños reinos de taifas. Exactamente, ese es lo que tenemos. Es uno de los problemas de la educación. Claro. Pero eso es debido a la libertad que se da dentro de la educación, de las comunidades que tienen lengua propia tienen un porcentaje más alto para poder adecuar sus libros de textos. Yo creo que eso es un error, que no deberíamos consentirlo, o por lo menos deberíamos regularlo más, o que hagan más regular. Al tener las competencias, el tanto por ciento de cada comunidad es muy elevado. Claro, es que entonces, eso deberíamos tenerlo más. Yo que he estado trabajando en la Comunidad Valenciana sé lo que es eso, y sé las horas que el español, el castellano, como dicen allí, el castellano se daba como el inglés, unas horas nada más y como una asignatura normal, pero que al tener cada comunidad por ejemplo en sociales, que me acuerdo que te conoces los ríos de tu provincia, de tu región, y no conoces el resto de lo demás. Entonces pienso que están muy descompensadas esos porcentajes. Entonces cada comunidad, claro, habla de su comunidad, muy poquito de lo de fuera, y en este caso en Cataluña o en el País Vasco, que es donde hay un adoctrinamiento desde pequeños, pues se nota muchísimo más. Ellos yo creo que aplican el 100% de lo suyo, pero no el 100%, y yo creo que el castellano es que no se da ni dejan, y lo malo es que tampoco dejan a los padres que puedan asistir los niños a una escuela en castellano. Muy bien, bueno, José Manuel, venga, que has hablado hoy menos, que ha llegado un poquito más tarde. Cierra el tema por el momento, catalán, y vamos a hablar de los presupuestos. Sí, es que estabais comentando del adoctrinamiento y
lo que incluso Mario hacía referencia a este profesor, creo recordar que era incluso alumnos universitarios a quien les daba esa conferencia. Absolutamente cierto. Esa es una situación que, bueno, yo cuando vi el vídeo se me dispararon obviamente todas las alarmas, porque cuando uno empieza a inventar historia, ya la cosa no va por buen camino, y cuando se hace de una forma tan descarada y tan burda, ¿no? Creo que ya eso es lo que se está haciendo durante años, inventar historias. Sí, claro, pero bueno, ya fue la trascendencia de este vídeo en concreto, y lo que me hizo... Yo es que creo que era de broma, porque es que decía barbaridad. Santa Teresa no era de Ávila, era también de otro pueblo catalán. Sí, la primera edición del Quijote también fue en catalán. Cataluña, o sea que yo creo que eso era broma. A mí no me cabe en la cabeza que eso sea verdad. Pero a ti no te cabe en la cabeza, y a mí me parece ridículo, y a muchos de los que lo puedan oír pueden decir, pero este tío, pero a ellos de verdad que cuesta que abran su mente, claro. Porque si se lo cuentas una y otra y luego los temas políticos te los llevas a clase, los tratas como aspectos importantes y solo es importante lo que hay allí, lo que tal, pues sí que al final ese calado es algo que se va haciendo con mucho tiempo, mucha paciencia que han tenido, como bien he dicho, y al final los resultados son los que tenemos hoy, esa brecha social que dice Pepe, que separa a Cataluña en dos mitades distintas. Es que han creado un racismo xenofóbico brutal a nivel político tremendo en Cataluña. Es que ahora mismo allí un catalán que se crea español es, y aunque suene mal la palabra, es un negro ahora mismo allí. Y eso lo han creado ellos en base al adoctrinamiento desde hace años. Y como digo, de nuevo con las palabras de Fabiola, y eso ha sido por la inacción política en ese sentido, desde los centros educativos. Sí, eso ha sido tremenda. Perdóname, pero... ¿Inacción política? Sí. No, sí. Creo que todo lo contrario. Por la libertad que han tenido, por la libertad de cátedra excesiva que han tenido, por la libertad dentro de como bien ha dicho Juan, y de los porcentajes de cada comunidad autónoma, porque hay que decir que cada comunidad autónoma que tiene lengua propia tiene un porcentaje más elevado para poder dar esa lengua, y puede llevar sus libros de texto a esa lengua. Entonces, esa parte de porcentaje, pues Juan ya ha dicho, País Vasco lo lleva al 100%, y Cataluña lo ha ido llevando poquito a poquito. Por eso, repito, esto es un trabajo, lo que tenemos hoy día es fruto de muchos años. Ellos esto no lo han hecho de hoy para mañana. Esto no es un trabajo que han dicho, venga, este año vamos a hacer las elecciones y vamos a declarar la República Independiente Catalana. No, esto es años y años de estudio, años y años de trabajo, años y años de recalcar, porque recordemos que Cataluña, pues sí, tendrá catalanes, pero seamos sinceros, Cataluña es un país, es una comunidad autónoma, pues que ha tenido la llegada por las grandes empresas que ha tenido de todos los ciudadanos de todas las comunidades autónomas. ¿Cuántos andaluces no hay? ¿Cuántos castellano-manchegos no hay? Y que esos sean los hijos de esas personas que fueron allí a trabajar, sean los que dicen que quieren una Cataluña libre e independiente. Eso es un trabajo que se ha realizado durante muchos años. No se levantó Puigdemont y dijo, venga, hoy con Junqueras vamos a declarar la República Independiente. No, es un trabajo y un estudio que han ido haciendo y que han visto que ahora era el momento. O sea, que la culpa quizá nuestra por haber consentido durante muchos años a eso me refiero. Esa libertad de cátedra o esa libertad de educación. Tendríamos que haberlo visto venir, y por eso digo que ese pacto educativo quizás también sería una de las posibles soluciones a intentar eliminar esa brecha social. Precisamente cuando me refería a inacción política es precisamente ese sentido de la pasividad, de que hemos ido dejando hacer Pero no es pasividad, hasta que se ha ido haciendo una bola tan grande. No es pasividad, es libertad, porque todos los grupos políticos, como bien ha dicho Juan, pero a nivel tanto a nivel regional, más que otra cosa, hemos sido los que han gobernado, han sido capaces de dejar una libertad de autonomía, una libertad de creación y una libertad basada, pero siempre dentro de
del nacionalismo, evidentemente, pero ellos la han ido cogiendo como han utilizado con mucha actividad los políticos catalanes. Efectivamente, ahí está. Esa libertad se la han hecho suya, nada más. Sí, es que estabais comentando y vamos a ver, yo partiendo de la base que ponerle cerco a la libertad de cátedra siempre es un tema espinoso, es muy peligroso. No es posible, porque cada uno es libre de sus ideas. En efecto, ¿vale? Creo que esto más bien no es fruto de una excesiva libertad de cátedra, como decía, sino de un consentimiento generalizado en todos los aspectos. Hemos asistido a muchas elecciones años atrás en los que los nacionalistas han sido la llave del gobierno de uno u otro partido. Eso les ha permitido negociar una serie de ventajas o de beneficios y que poco a poco, aunque en cada legislatura fueran solamente unos poquitos, ahora sí, si lo miramos en conjunto, nos encontramos con que Convergencia ha tenido más representación parlamentaria, por ejemplo, que Izquierda Unida, teniendo menos votos. Sí, Convergencia o PNV. Sí, o PNV también. Ellos han sido realmente siempre los que han salido más favorecidos. Sí, en efecto. Eso no es ni más ni menos que una faceta más de lo que estabais comentando. La educación es una de ellas, la representación parlamentaria otra. Es decir, ha sido ir cogiendo poquito a poco cada vez un pasito más adelante, y ahora nos encontramos con un problema bastante grande y nos encontramos con una situación que tiene mala resolución. Y ahora cómo le ponemos, ahora no se pueden derogar esos derechos. Sería como una barbaridad. Además, sobre todo teniendo en cuenta que la administración rige el principio de buena fe, es decir, los derechos no se pueden quitar alegremente. Y es que además es que es como bien decías, como decía, creo que era Winston Churchill, que decía: la historia lo escriben los vencedores. Sí. Y en este caso en las elecciones, y además a nivel nacional siempre han salido ganando ellos. Sí. Los nacionalistas, que han sido siempre llave para los gobiernos. Entonces, en este caso, pues ellos han sido los que han escrito la historia, en este caso la han llevado a su terreno, y en eso estamos todos los de la mesa de acuerdo, que han creado una y otra vez. Y así estaremos, y con difícil solución. Bueno, aunque hablaremos de los presupuestos el próximo martes, una vez ya pasado ese pleno, puesto que va a ser el día 28, ¿no? Es el 28 el pleno, con lo cual el próximo martes tendremos oportunidad de analizar. Sí que un poco, pues, como adelanto, me gustaría una ronda contándonos, pues, qué conocéis de los presupuestos, cómo los veis, se aprobarán, no se aprobarán. ¿Cómo los veis? Pues respecto al Partido Popular, comentar que los hemos conocido 72 horas antes de que se convocara esa reunión urgente para la comisión para que se pudieran aprobar en la comisión de Economía, y por supuesto que en 72 horas no te da tiempo a valorarlos, o a posibles negociaciones, o a posibles estudios. Entonces hemos visto que es lo único que podemos decir, que no se ha añadido ninguna propuesta, no se ha tenido en cuenta ninguna propuesta del Partido Popular. El Partido Popular durante todo un año pues ha presentado mociones, ha hecho peticiones, y no se han tenido en cuenta ni se han valorado. Mucho a lo mejor hablar de venga, sí, vamos a hacerlo entre todos y la participación, pero luego a la hora de la verdad han sido unos presupuestos que solo se han podido admitir, o se han admitido por conveniencia, 5 propuestas que ha hecho Izquierda Unida, porque hay que tener contentos a los socios de gobierno, y en general unos presupuestos pensados ya en las próximas elecciones municipales. Yo les he echado un vistazo y te llama la atención, pues, no sé, algunas partidas pues de cara a la galería, ferias, fiestas, carrozas, fiestas en pedanías, en fin, cosas que sí, que a la gente le gusta ver muy por encima, pero en fin, no podemos decir nada más porque no ha dado tiempo prácticamente. Yo anoche estuve mirándolos, comparándolos con otros años, y eso es lo que podemos decir desde el Partido Popular.
Vamos a ver, por alusiones, yo creo que 5 propuestas por mantener contentos a los socios de gobierno. Parecen pocas, ¿no? Sí, parecen, sí, si hubiera sido algo por tenernos contentos nada más, oye, con qué poquito, ¿no? Yo creo que más bien. Aunque si hubiera sido una, pero bueno. No sé. Pero bueno, yo creo que básicamente han sido unas propuestas que hemos llevado, que precisamente negociamos con este caso con el concejal delegado de Economía, que es Ramón, ¿no? Y son propuestas que hicimos pensando precisamente en el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de Ellín y por mejorar un poco más nuestra ciudad, ¿no? No sé, es que me suena tan mal esos de 5 propuestas por tenernos contentos. Se ha participado más también, además. El trabajo de elaboración de los presupuestos no es tan llegar y decir, toma 5 propuestas y ahí está, no. Hubo una negociación, hubo partidas, hubo sugerencias para otras partidas, es decir, no es una cosa de mantenernos contentos, yo creo que es una cosa de trabajar porque nuestra ciudad esté un poquito mejor después de estos presupuestos. Electoralistas, pues tampoco creo yo que sea una cosa particularmente electoralista, ¿no? Pero bueno, ya veremos el debate que se celebra en el Pleno. En nuestro caso, vuelvo a repetir, son propuestas además puestas en común con la Asamblea, siempre teniendo en vista lo que es la mejora de Ellín, la mejora de tanto de Ellín como de Pedanías. No es una cuestión de contentarnos, es una cuestión de verdad trabajar por mejorar la situación. Ya, pero es que, José, vamos a ver, he dicho 5 porque presentasteis más, pero bueno, se recogen 5, aunque hubiera sido una o las 11, si da igual. Pero os han dado la opción esa de negociarlo, la puedo presentar, la negocio y vale, bueno, puedo arriba, 5, 3, 4, me da igual, si el número es lo de menos, pero os dan la opción, pero que a ti te presenten unos presupuestos 72 horas antes. Porque ¿qué opción te van a dar? Si ya están hechos, pactados, elaborados, amasados con los 2 partidos que gobiernan. Pues ya está, no hay más. O sea, que lo del número que no te suene mal. Sí, prefiero que han sido de las que hicisteis, me imagino que 11 quiero entender que presentasteis, o da igual. Os cogen 5, pero bueno, es que las habéis podido negociar, pero es que nosotros no lo hemos podido negociar. Entonces, y político, pues pensamos que sí. Yo he estado viendo por ahí cosas, partidas muy de cara a la galería y ya está. Las demás partidas, pues no hay mucho movimiento en los presupuestos. El presupuesto de allí, el 80 y tantos % se lo lleva el artículo 1, que son los gastos del ayuntamiento. La verdad es que margen de maniobra tenemos muy poquito. Margen de maniobra muy poco, pero ya te digo que, no sé, choca algunas cosas no sé, la feria, las carrozas, lo otro. Siempre es lo mismo. Es que es lo que se sube, por eso te digo que son de cara a la galería, que sí. Poca cosa se ha podido hacer, pero bueno, eran unos ejemplos y ya está, era la opinión que Mario. Un poco en la línea de Juan, y son unos presupuestos que la verdad es que ya estaban, antes de que los conociéramos, en este caso la oposición, ya estaban previamente negociados, y de hecho los conocimos, como comenta Juani, pues sí, con 2-3 días antes de esa comisión de economía. Y aparte, pues que lo hemos podido estudiar como buenamente hemos podido, porque la verdad es que nos han dejado de verdad muy poco tiempo de margen para el estudio. Pero claro, nosotros también debemos resaltar la falta de negociación por parte del gobierno, porque también, al igual que ha hecho el Partido Popular, también Ciudadanos ha presentado varias propuestas a esos presupuestos que la verdad es que ya no vamos a hablar negociadas, porque no lo han sido escuchadas, pero no negociadas ni puestas en un debate. De hecho, la reunión que en este caso tuvo nuestro grupo con el concejal delegado, que es Ramón, era para informarnos de los presupuestos, no para decir, bueno, vamos a sentarnos a hablar de presupuestos o qué propuestas tenéis. Vamos a informaros de los presupuestos. Si nos estáis informando, es que ya los tenéis, lógicamente, negociados y, como dice Juani, moldeados, amasados y demás. Es cierto, y en eso creo que estamos todos de acuerdo, que el margen de maniobra de nuestros presupuestos es ínfimo, puesto que es poco más de un 10%.
Y a ver, yo no los calificaría como electoralistas, pero un poquito sí. Es verdad, nos acercamos al 2019, año de elecciones, y es cierto que aumentan un poquito las partidas en como se suele decir comúnmente, en fuego fatuo, que es lo que la ciudadanía suele ver más habitualmente, que yo no se lo culpo al gobierno, ni mucho menos. Oye, es su labor y, lógicamente, también la búsqueda de votantes para las próximas elecciones también está ahí. Y tiene que verse un poquito, a lo mejor, más reflejado, como digo, en esas partidas que han aumentado un poco, teniendo en cuenta el margen de maniobra del ayuntamiento. Pero volvemos a lo mismo, que en este caso estamos de acuerdo con el Partido Popular, y es la falta de negociación con el equipo de gobierno, puesto que no ha habido negociación. O sea, directamente se nos han puesto unos presupuestos encima de la mesa que, por supuesto, van a salir adelante con el voto de Izquierda Unida, pero en este caso las propuestas de la oposición, al menos por nuestra parte, no han sido escuchadas. Sí han sido escuchadas, pero no puestas en valor, y la verdad es que nos entristece un poco, porque creo que los 21 siempre buscamos lo mismo, buscamos el bienestar de la ciudadanía, no solo de nuestros votantes, sino de todos los ciudadanos de nuestra comarca, y en este caso, al menos a Ciudadanos no se le ha puesto en valor. Fabiola, bueno, ¿qué pasa? ¿Que tiene mucho más dinero para el año que viene? Pues mira, ¿sí? No te voy a contestar, porque lo que estoy pensando ahora no te lo puedo decir aquí en directo, pero yo voy a decir solo dos cosas antes de hablar de los presupuestos, y es que me parece muy demagogo que esta mañana tanto Juani como Mario, y más de Juani, porque Mario no ha gobernado. Evidentemente, Mario está en la oposición, pero Juani sí. Y que utilice que los presupuestos son de cara a la galería para ganar unas elecciones, me parece demagogo. Me parece demagogo, y me parece echar balones fuera a aspectos que no son del tema en sí. Y me parece de ese tipo porque yo recuerdo, estando en la oposición, cuando el Partido Popular estaba gobernando y nosotros estábamos en la oposición, que el Partido Socialista en ese momento apoyó unas propuestas para los presupuestos que no estaban de acuerdo, y presentó en ese pleno unas enmiendas para que se subvencionara a Cáritas y se subvencionara a Cruz Roja, enmiendas que fueron aprobadas a los presupuestos y que se realizaron justo no me acuerdo de la palabra, en el pleno de los presupuestos. Por lo tanto, yo creo que este gobierno que hoy está aquí no ha sido un gobierno de cara a la galería, ni ahora ni antes. Ni ahora ni antes. Y ya basándonos en los presupuestos, solamente decir que son unos presupuestos participativos. Y son participativos no solamente porque se haya contentado de esa manera o de ese calificativo tan crítico, vamos a dejarlo así, como que se han contentado a Izquierda Unida con 5 propuestas. No se contenta Izquierda Unida con 5 propuestas. Somos un equipo de gobierno. Somos todos los concejales, tanto del PSOE como de Izquierda Unida, y no somos concejales de uno y de otro. Somos equipo de gobierno. No contentamos a nadie, sino que trabajamos unos presupuestos participativos entre todos y cada uno de los concejales, o sea que no se viene a contentar a nadie. Pero aparte de eso, de que sean participativos, son solidarios y pensados en la gente. Son unos presupuestos que realizan subvenciones para otros colectivos y que cumple con los acuerdos y con los trabajadores. Yo creo que son unos presupuestos basados en el diálogo, y si no, que Pepe me corrija, basados en el diálogo y en el trabajo del equipo de gobierno, y sobre todo unos presupuestos que no están hechos de cara a la galería, sino unos presupuestos que están de cara a la gente y a sus necesidades. Bueno, ¿alguna contestación a lo que acaba de decir Fabiola? Nosotros es lo que hemos visto. No te enfades por lo de las carrotas. Pero me enfado, pero es que siempre siempre es lo mismo, y me parece tan miserable que nos basemos solamente en esos presupuestos, o que solamente mira, yo cambio mi concejalía a quien quiera, visto está que vosotros gobernando ya tuvisteis la oportunidad de hacer lo que yo estoy haciendo. Si no lo hicisteis, ahora vuestra mayor crítica normalmente es que me gasto mucho.
pues me gasto mucho, pero hago 1000 veces más que hacíais vosotros. Pues, y tampoco me gasto mucho más. ¿Qué me gasto? 20.000, 30.000 más. Pero hago el triple de actividades junto con mis compañeros de Izquierda Unida, que son el equipo de gobierno, y junto con el resto de mis concejales. Porque mi feria, o nuestra feria, y digo nuestra porque es de todos los sellineros de Izquierda Unida, todos los concejales, y es nuestra porque no es mía solo, porque es de todos los participantes, de todos los colectivos, de todas las asociaciones y de todos. Así que ya. Son las 10 de la mañana. En estos momentos abre sus puertas Interconfort Egin. Ven a conocer todas nuestras ofertas del mes en mobiliario, sofás y descanso. Interconfort, calle Gran Vía 85, frente a Mercadona, Egin. Venga, continuamos. Es las 10 de la mañana. Esto ya teníamos que tenerlo claro, que a las 10 en punto tengo que poner las señales horarias. A ver, estabais ahí un poquito enzarzadas. No, nada, ya se me ha ido. Relaja, esto que llegue a las 10 de la mañana. Relaja. No, o sea, los presupuestos cuando los hemos hecho todos siempre se han, como has comentado tú, de las subvenciones a entidades. Eso es lo básico y y siempre se han hecho. Unos años ha podido subir más y otros menos. Yo recuerdo que vosotros no lo hicisteis un año y nosotros los tuvimos que llevar como enmiendas. Y a partir de ese momento se mantuvieron en vuestros presupuestos y se siguen manteniendo en los nuestros. O sea que... vamos a ver... Que de cara a la galería no. Nuestros presupuestos son unos presupuestos pensados en la gente y en los ciudadanos. Siempre se han pensado en la gente, pero que este año, que el año que viene hay elecciones y se ha notado un pelín. Ya están, pienso que no... Si me permite que me interrumpa. No estamos en 2018. No, pero vamos a ver si es que ya estamos en el 2018. Esto ya quieren avanzar. No es eso. Es el 19. Nosotros no, todos. El año que viene no, el siguiente. Sí, pero bueno, iba a decir que de todas formas, hay un poco me sumo a lo que ha dicho Fabiola, y una vez más con referencia a lo de contentar a Izquierda Unida. Si se meten 5 enmiendas para contentarnos, entonces ¿en qué queda nuestro trabajo? ¿En darnos una chuche para que no lloremos? Se olvida que somos equipo de gobierno. Sí. No es olvidarse de que... Pues entonces es simplemente decir que, venga, sí, vosotros tenéis la fuerza y para que ellos estén contentos, pues entonces es menospreciar el trabajo de mis compañeros de Izquierda Unida. Menospreciar el trabajo de mis compañeros de Izquierda Unida. No, eso no... Y yo creo que tanto Beatriz en educación como Javier Morcillo en comercio están haciendo un gran trabajo. Al margen de todos mis compañeros que están haciendo muchísimo mejor trabajo. Pero nadie está valorando el trabajo independiente de cada uno. Pero bueno, es nuestra perspectiva y ya está. No es una valoración, es una cosa que va implícito en el comentario de 5 propuestas para contentarnos. ¿Vale? Pues no sé, es lo que pensamos nosotros. O sea que... En todo caso, nuestros oyentes conocerán todo detalle de estos presupuestos. Hoy se presenta en la rueda de prensa. A las 10:30. Enseguida. En el Ayuntamiento de Egin, rueda de prensa de presentación de presupuestos. Con lo cual, hoy en los servicios informativos ya tendrán cumplida información. Gracias. No sé si volveréis la semana que viene o vendrán compañeros. Feliz año nuevo y que disfrutéis de un buen inicio del año. Feliz año nuevo. Hoy esta tarde se abre Navelandia, por lo tanto, ir todos a disfrutar de ella. Ahí estaremos. Hasta aquí los desayunos de Solo Radio. Hasta aquí nuestro tiempo en este programa de los servicios informativos de la radio de tu ciudad. Y gracias por la atención prestada. Nuestra programación continúa. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Egin y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Solo Radio. 90.6 FM. La radio de tu ciudad. Solo Radio.